que yo, hoy en día cualquier persona se quiere puede limpiar, es como los camareros, pero esto es una profesión de verdad, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. No es lo mismo, o sea, que tú vengas a limpiar porque sí, o ponerte a trabajo, o que sea de profesión como yo, que soy de la verdad, de la verdadera. Quiero soñar y no me pidas que calle. Quiero creer que sí hay más de un camino. Es decir, que puedes coger el camino que tú quieras, que es igual, que es igual. Es que todo está, es que en realidad tú te empeñas por un camino, pero es que todo es posible por cualquier sitio, hombre. Pero sí, estupendo, sí, esto lo voy a poner en la nevera. Y aquí tengo la vaselina, que la vaselina alguna la conocéis, ¿eh? Es que si la cosa se pone muy mala y no entra y todo eso. Yo los inmigrantes, el mayor invento. Yo doy subvenciones a tope para que vengan, pero que vengan de verdad. Que me viene uno y yo le doy un chupito con una de estas. Pues no veas, es que es una cosa que ya es súper sugerente. Imagínate estar así bebiendo y mirando las posturas estas. Es que vamos, si no cae la persona en lo que va después, es que yo ya lo sé, vamos. Alguno de estos tontos me ha tocado, pero por lo general lo capta la cosa. Tengo una frase aquí tan bonita, pero que me han ido dejando la gente que me ha conocido de verdad y que realmente que hemos tocado profundamente. Nada cambia, yo cambio y todo cambia. Yo he estado toda la vida en una familia tradicional hasta que mi José se fue y yo empecé a vivir. La crisis no, lo que me ha dado a mí la vida son los inmigrantes. Es que los inmigrantes hacen una cosa para mí estupenda. ¿Tú te crees que a los inmigrantes le da igual que sea mayor, que joven? Pero si es lo mismo. Esto no se encuentra, ¿eh? Esto me lo trajo a mí un inmigrante y me trajo muchos colores. ¿Pero lo follaste? Me lo fue, es que los brasileños, hija mía, es que lo mejor, ¿eh? Es que los brasileños no lo que es. Los brasileños que hasta de 13 años, que una cosa pero el Mercadona son 3 euros o 2,5 euros. Es que la mayor inversión que he hecho yo nunca. Pues nada, para limpiar. Pues tengo un montón de corazones porque a mí me encanta el amor. Aparte del sexo me encanta el amor. Es que el amor mueve el mundo, no la economía como dice los economistas ni nada, ni los políticos. Ni lo que mueve la vida, el mundo, es el amor. Estaba ahí calladito, con mi guita, me acompañaba al parque, me cogía la manita, me dejaba ahí de lado. Yo estaba allá, no iba a la playa, él se ponía ahí a tomar su cervecita y yo me quedaba ahí. Y eso, y era una cosa muy normal. Yo no pensaba yo que iba a cambiar mi vida tan drásticamente. Iba a conocer a tanta gente.